beneficios en los elementos del contrato. Eso es importante porque ya publiqué la presentación que comprende la clase de hoy y el día jueves. Esperemos que nos dé tiempo el día jueves para terminar, porque es una presentación, no solo es extensa, sino que de una comprensión compleja. No es fácil manejar esos términos que aparecen ahí. Incluso va a requerir un poco más de análisis y estudio para su segundo examen parcial. Vamos a preguntarle a Nínive Gramajo. ¿Le genera a usted algún beneficio, utilidad de las presentaciones? Porque vi que solo alrededor de 15 les interesó cuando publiqué en Claro, en solo 15 se pronunciaron. Entonces, pregunto si vale la pena seguir trabajando eso o lo consideran de más y es suficiente ya con la doctrina, código, exposición de motivos. La escucho. Buenas noches, licenciado. Sí, fíjese que la verdad sí nos funciona bastante las diapositivas porque es una forma visual y más práctica de poder observar y resumir los temas. Entonces, hay varios compañeros que sí las descargan, pero no se pronuncian porque hay algunos licenciados que nos han dicho que no miran cuando uno responde o que por favor uno no conteste tanto porque les llena a uno ahí su muro de gracias licenciado. Por eso es que unos pocos nos pronunciamos, pero si a usted no le molesta, entonces igual me imagino que la mayoría de No, compañeros no, van a no, poner no. ahí dar las El gracias, ¿verdad? objetivo no es, no, el objetivo no es las gracias, es con Ujú. una persona que me diga que le dé utilidad suficiente, ¿verdad? Si usted me dice que le dé Sí, utilidad, la sigo trabajando porque tengo sí, entendido son, que un buen grupo no las utiliza y no es el único recurso didáctico, es uno de los recursos. el Entonces, licenciado sí nos apoya. con una Sí. persona, con que usted me diga que solo usted la trabaja, pues yo me doy la tarea para seguirlas elaborando, porque sí conlleva muchas horas de trabajo y es un recurso que ustedes van a ir anotando al margen todo lo que vengamos desarrollando en clase. En esa línea, el laboratorio, los ejercicios que publiqué, ¿le fueron alguna utilidad trabajarlos? Muchísimo, licenciado. La verdad que nos amplió bastante el conocimiento. Y le cuento que tenemos un grupo de estudio y ya empezamos a leer los vicios y leímos todos los artículos del Código Civil, que también no pasamos del primer parrafito para leer todos los vicios ocultos que hay. Feo, Entonces, fabuloso. ¿Quiénes son su grupo que están ahí estudiando? está. Somos ahorita 67 personas, hay bastante la mayoría de la clase, ¿Y cómo pero estudian? pues nos reunimos entre semana y los fines de semana y leemos su libro, leemos los artículos, ahorita hacemos resúmenes para ir resolviendo dudas entre nosotros. De hecho, ya tenemos un par de preguntitas ahí que Qué nos bueno. surgieron de los artículos que leímos de los vicios ocultos. Es normal que hayan dudas, pero los felicito. Y usted es una de las líderes que ejerce ahí la Sí, función con ese grupo, estoy sí, más seguro, que ¿ah? todo, yo me encargo de que estipular la hora de estudio y la monitora, ¿verdad? La que lee, la que dirige, pero mis compañeros también me apoyan en leer, en surgir dudas o ahí pues también exponemos el tema y ahí nos salen dudas y entre nosotros nos resolvemos. Pero yo les digo, el miércoles, el martes que nos toque clase con el licenciado, entonces ahí ya vamos y le preguntamos directamente las dudas que nos van surgiendo, pero ahorita la Qué metodología bueno, que agarramos es leemos antes para cuando usted ya nos explica, ya nosotros excelente, tener el tema un poquito avanzado. muy bien. Pero sí, la Los mayoría ya, felicito a todo su grupo y a usted. Y en gracias, ese licenciado. sentido, el mensaje educativo llega más. Antes de iniciar la explicación, Claudia está levantando la mano. Bueno, Perdón, perdón, buenas noches a todos. Disculpen, que es que fíjese pero el que único requisito para participar es conectar su cámara, porque aquí estoy. queremos saber que estamos hablando con un ser humano, no con un robot. Y por lo visto está trabajando como buena auditora. Sí, pero vea, ahorita me aparté del trabajo y me vine un ratito, me vine aquí a la clase, ¿verdad? Ah, entonces no va a ser ratito. No, va a ser un ratón. Va a ser la No, clase. fíjese Dígame. aquí que justamente segundo lo que dice Nínive.
Usted Es también va que, a ese grupo a estudiar. claro, claro. Qué Fíjese que sí. bueno. Y ahí, Me encanta esa disciplina. Yo no sabía que estaban estudiando así. Hasta después le voy a decir quiénes son, porque eso es conozco un grupo que estudian aparte, pero no tan numeroso como el que me dijo. Nínive. Sí, De hecho, excelente. los que usted ve conectados en cámaras, la mayoría son del grupo que estudiamos a diario, la verdad, a diario, y los fines de semana le damos con más ganas a las 9 de la noche. Después de recibir clases nos ponemos a leer, porque su libro es muy interesante, pero sí es bastante. Pero Si no no es le digo que bastante no, y no es fácil, ¿verdad? Principalmente este tema, ¿verdad? sí, exacto. Pero imagínese, Claudia, que es auditora. Este tema que hablamos patrimonial es fundamental para la profesión que ejerce. Ahí va a entender cuál es el sustrato contractual, cómo las sociedades pueden participar en contratos simulatorios, en Ujú. contratos en fraude de ley, y si hablamos tributarios, también cómo pueden servir para temas de evasión tributaria y cómo funcionan las offshore. Entonces, este tema va íntimamente vinculado con su profesión. Hace muy bien en estudiar derecho y ¿Verdad ver que que es sí? una carrera hermosa. La verdad que Bueno, sí. Ujú. Gracias. muy bien, iniciemos. El título es Vicios en los elementos del contrato. Desde que estamos hablando del epígrafe vicios, ¿qué es lo primero que vamos a poder establecer? Que hay una anomalía contractual. Una anomalía contractual es un defecto, es una imperfección, es un vicio. ¿Y en qué puede consistir? En la ausencia de alguno de los elementos esenciales del negocio jurídico contemplados en el artículo 1251. Eso es importante porque hacemos referencia a que estos defectos, estas enfermedades, estas imperfecciones, estos vicios vienen a provocar un grave problema en el contrato, que es su ineficacia. Contrato viene a ser ineficaz. No surte los efectos jurídicos por los cuales fue celebrado. De tal suerte que cuando hablamos de defectos, hablamos de anomalías, estamos aludiendo a vicios de la propia raíz de la estructura de ese contrato. ¿Qué vamos a hacer doctrinariamente para poder entender estos vicios? Los vamos a clasificar en dos categorías. ¿Qué significa dos categorías? La primera, aquella categoría que literalmente lo voy a leer, dice, que comportan la supresión de la libertad de actuar en la persona que realiza la declaración de voluntad. Lo explico en palabras más sencillas. La supresión de libertad contractual implica la ausencia de la voluntad para celebrar el contrato. Si hay ausencia de contrato, ausencia de manifestación de voluntad, hay un vicio. Y por lo tanto no hay contrato. Ejemplo, vengo con la licenciada Claudia y celebramos un contrato de compraventa. Pero este vicio de ausencia de voluntad, si bien es cierto, ella firmó, pero por ejemplo, puede ser por un error obstativo, por la violencia o por intimidación. Asumamos que vengo yo y cojo un revólver y se lo coloco en la sien para firmar. Externamente, ella sí está declarando, firma el contrato de compraventa, pero no lo está haciendo en un margen de libertad. Por eso es de que cuando estudiamos en 1251 dijimos, todo contrato para que tenga validez requiere que el consentimiento no adolezca de vicio. Eso significa que debe ser un consentimiento libre, consciente, informado. Cuando no se da un consentimiento libre de estos vicios, hay una anomalía, hay una patología del negocio jurídico. Y la patología es una enfermedad equiparable al cáncer que va a provocar la muerte del contrato. Estoy hablando con metáfora.
porque ese concepto de ausencia de libertad, que es la primera categoría, yo la arranqué violentamente. No actuó la licenciada Claudia en margen de libertad. Esa es la primera categoría, o una intimidación. Secuestro a un familiar y le digo, mire, se lo coloco a la estructura criminal por teléfono. Si no firma, vamos a proceder contra un familiar. Esa es una violencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal que hagamos referencia. Entonces, el consentimiento debe ser libre, consciente, informado. Consciente, por ejemplo, si va a ser sometido a una hipnosis, no hay una libertad de raciocinio, no hay un estado volitivo para poder emitir, sujeto a una droga, por ejemplo. Esa es la primera categoría. La segunda característica, entonces, en esta primera característica, en esa categoría que estamos incluyendo, a la violencia y a la intimidación. Violencia física, violencia psicológica. Segunda categoría, los vicios que comportan una inexactitud en las circunstancias que conducen a la formación de la declaración de voluntad. Ejemplo, el error, el dolo civil, no es el dolo penal, o la infracción, la vulneración a la buena fe contractual. Esa es la segunda característica. En los dos elementos que cité, dos categorías, hay un denominador común. ¿Cuál es? La patología del negocio jurídico, la enfermedad del negocio jurídico. Bueno, ya estando esta introducción, entremos en materia. Primero hay una voluntad interna de declarar, y el vicio de declaración va a consistir en lo siguiente. Hay una divergencia entre la voluntad interna, lo que yo quiero, y lo declarado. En el ejemplo que puse con la licenciada Claudia, no hay una intención de celebrar el contrato de parte de ella. No está actuando en margen de libertad. Ella está manifestando que desea vender el inmueble, pero en el fondo no lo quiere, porque está actuando un acto violento, o bien por error o por dolo. De tal suerte que hay una divergencia entre voluntad interna y lo declarado. Una voluntad interna y lo manifestado, una voluntad de lo querido y lo expresado. ¿Qué significa divergencia? Discordancia, incongruencia. Hay una diferencia entre lo querido y lo declarado. Esa es la palabra divergencia, la tenemos que tener clara y utilizar los sinónimos específicos. Porque para que la voluntad tenga una validez jurídica, la que estamos expresando, debe corresponder a lo que estamos queriendo. Debe haber una correspondencia. Pero cuando hay divergencia, cuando hay incongruencia, entramos a este vicio en la declaración de voluntad. Y esto tiene una trascendencia eminentemente práctica en cuanto a la divergencia. Empecemos a estudiar figuras puntuales. La reserva mental. ¿Qué es la reserva mental? El maestro de Castro lo cita con mucha puntualidad y señala lo siguiente. Es el hecho de que la declaración negocial, esto es la declaración contractual, sea realizada voluntariamente. Sí estoy declarando voluntariamente, pero con una voluntad que se oculta. Esa voluntad que se oculta es una voluntad reservada. Y esa reservada es contraria a lo declarado. ¿Cómo se llama lo que acabo de explicar? Reserva mental. Subrayemos. Hay una declaración que se realiza ocultando la verdadera voluntad interna. Y esta voluntad interna es diferente a la voluntad declarada. El Código Civil no regula ningún artículo que específicamente aluda a la reserva mental, a diferencia de lo que pasa en el derecho comparado, que en el BGB alemán, en su parágrafo 116, sí regula la reserva mental. Y quiero recordar que nunca en mis exámenes hago preguntas de derecho comparado. Este es solo para tener un marco referencial.
Paso a la siguiente figura, que es otro vicio en los elementos del contrato. Es otra anomalía contractual. Se llama error obstativo o error impropio. Más adelante vamos a tener cuidado cuando explique el error propio. Son dos figuras diferentes. En este momento voy a explicar el error obstativo, que también se le puede llamar impropio. En la futura clase del jueves explicaré el error propio. Son dos categorías diferentes. Ambos son vicios en los elementos del contrato. Este error, ¿qué supone? Siempre también una divergencia, una discordancia, una incongruencia entre mi voluntad interna y la declarada. Pues el sujeto que emite una declaración es diferente a lo querida. Un ejemplo, yo expreso celebrar un contrato de compraventa, pero lo que yo quiero es un contrato de donación. Son dos contratos diferentes. La compraventa es un contrato oneroso, la donación es un contrato gratuito. O yo digo vender y quiero arrendar. Son dos contratos diferentes. En la compraventa implica un traslado de dominio, un traslado de la propiedad del vendedor al comprador. En el arrendamiento, yo arrendo y viene cláusula arrendataria, hay una relación contractual de arrendamiento. Ya como arrendataria no puede vender el mueble. Su facultad es usar, disfrutar el bien dentro de los límites contractuales y a cambio de ese uso y disfrute y por el tiempo pactado en el contrato pagar un precio que se llama renta. Entonces vemos que es diferente. Compraventa, donación. Diferente vender, diferente arrendar. Entonces si yo estoy declarando, es distinto a lo realmente querido. Por eso se llama error obstativo o error impropio. ¿Qué significa que este error obstativo no afecta el conocimiento? Mientras que el error propio, que voy a ver más adelante, jueves, ese error sí afecta el conocimiento. Ese error obstativo impropio no afecta el conocimiento. ¿Qué es lo que afecta el error impropio obstativo que estamos estudiando? La propia declaración de voluntad. Esa declaración de voluntad en el error impropio sí se ha formado libremente. A diferencia del caso de la violencia que hablé, ahí no se formó la voluntad libremente. En ese error impropio sí hay un proceso de formación del contrato que está libremente. Pero el vicio y la anomalía no consiste en el proceso de formación. ¿La anomalía en qué consiste? En que la voluntad que emití es diferente a lo querido. Por consiguiente, lo expresado, lo declarado, se hizo de forma errónea y de forma equivocada. De forma errónea y de forma equivocada. Expresando algo distinto a lo realmente querido. Ahí subrayemos esa divergencia entre lo expresado y lo querido. Hay una diferencia radical. Ejemplo, yo quiero comprar una casa concreta con su identificación en el registro de la propiedad, de su identificación catastral. Es decir, está perfectamente identificado el objeto de ese contrato de compraventa. Sin embargo, el adquiriente o el comprador se equivoca en el número de calle y dirección catastral al celebrar el contrato. Y ahí es fundamental ese error impropio. ¿Por qué? Porque es el objeto del contrato. Es una patología. Estoy identificando un bien que no es objeto del contrato. Y el objeto del contrato es un elemento esencial. Pero este error impropio, para que sea considerado como un error obstativo, tiene que reunir dos características. Primero, su esencialidad. Tiene que ser fundamental para que afecte lo declarado. Dos, excusabilidad. 2 requisitos para que sea el error impropio.
Ejemplos abundan. Un ejemplo, el error en persona, que puede darse de dos formas, en el error de la persona como tal o en el error en las cualidades personales. El error en persona hasta se puede dar en el matrimonio. No entiendo yo un caso real que venga Claudia y diga, me equivoqué. No, eso sí es propio de una novela, pero el Código Civil lo regula, el error en persona. Diferentes en las cualidades. Y aquí estoy hablando de las cualidades contractuales. Porque, por ejemplo, Decia me comentaba que en el amor ha creído en ciertas cualidades personales y me preguntaba, mire, yo las perdí, esas cualidades ya comprobé que no, y que el sentimiento del amor era una química temporal y que esas cualidades no son como tal, y ahora ya advertí, podría alegar en el amor ella el robo estativo porque al final es una apariencia de un estado emocional y que cada quien, escuchen, va a contar la película como llevó la fiesta. Adriana puede contar la fiesta, la química, diciendo, ay, qué bonito se siente. Hipótesis de ella puede decir lo contrario, fue una química temporal y al principio fue un espejismo, una apariencia de cualidades, pero al transcurrir el tiempo llegué a conocer a la persona en su autenticidad y vi que no tiene como tales cualidades. Hay un error en persona. Pero puede decir, decía, mire, el nivel de sentimiento ya es otro, la manifestación. Y yo estoy dispuesto a convivir y compartir con esta persona, reconociéndole con sus imperfecciones. Esta sí es una decisión de vida. Eso es válido en el amor, pero en el contrato no. En el contrato no. Si hay cualidades personales, hay un vicio estructural. Viene la licenciada Mariana, va a contratar un abogado. Está en juego su patrimonio o está en juego su libertad. Todavía no quiere a cualquier abogado mediocre o que ha estudiado por Zoom o que se ha graduado en una universidad cartonera. Repito, universidad cartonera. En el título vienen cornflakes y paga el combo para graduarse. Tesis, privados y acto de graduación. Entonces, yo creo que ustedes su vida, su libertad, su patrimonio, la encomendarían a un abogado que se ha graduado en 20 años para comenzar y no pudo terminar en San Carlos y se va a graduar a una universidad a pagar el combo que existe. No. Mariana, ¿qué va a buscar? Que sea un abogado serio, egresado. Estoy hablando de cualidades personales, previo a contratar. Va a buscar un abogado que sea egresado de una universidad seria, acreditada, con años de funcionamiento. Segundo, que tenga estudio de posgrado acreditado sobre la materia que va a hablar por la especialidad, porque viene la licenciada Mariana y dice, yo sé que en este mundo globalizado no hay todólogos, no hay abogados que dominen todas las áreas del derecho. Entonces va a exigir especialización, ¿de acuerdo a qué? A su función. Y si ya estudió Derecho y ya va a la mitad de la carrera, es por algo, pues, ya tiene los parámetros para escoger la especialidad. Sigamos con las cualidades personales. Va a exigir también que tengan una experiencia. Un abogado no es de que se gradúa exclusivamente, es un teórico. Tiene que haber dictado sentencias o bien participado en un litigio, ser asesor, trabajar en la administración pública, en la institución privada, estar en la trinchera. Un abogado desde la práctica. Si no tiene práctica, como le decía a Claudia, muy bonito que es patrimonio, cómo se interpretan estados financieros, cuáles son las fechas de pago. Pero si no sabe hacer un análisis, una interpretación de estados financieros, o que vengan dos entidades que le digan, vamos a hacer una fusión. Ahorita no nos van a entender todos, Claudia, pero vamos a hacer una fusión por absorción y lo primero que le va a preguntar Claudia y verlo el derecho es decirles, bueno, voy a hacer el estudio financiero, tributario, pero ustedes definan qué es por absorción o por integración. Muy bien, pongamos en esto. Y ahí viene el análisis económico del derecho. Ese es el análisis económico del derecho. A un empresario corporativo le va a interesar esa parte práctica, estudios que hemos hecho muchos de perfectibilidad.
Entonces hay que hacer el estudio en esa fusión por integración. Bueno, ¿cuáles son sus pasivos? ¿Cuáles son sus activos? ¿Qué juicios tiene como demandado? ¿Qué juicios es actor? Y establecer un juicio de probabilidades, un análisis cuantitativo y cualitativo. Me van a disculpar todos porque no han llevado, ni van a llevar esos cursos en la carrera, lo que estamos estudiando, hablando con Claudio. Ni lo van a llevar. Van a cerrar Los pensum. riesgos se le olvidaron, Lick. Los riesgos, por supuesto, y establecer esos riesgos, cómo los vamos a cuantificar, cuáles son esos parámetros y esas fórmulas que vamos a hacer en un estudio actuarial, ¿verdad, Claudia? Ese estudio actuarial que ya converge aquí también la especialidad de un economista, ya no solo el auditor, del abogado, donde viene a estudiar esa fusión por integración o por esa absolución, que hasta posibles demandas tributarias de la SAT, porque ¿qué voy a comprar? Yo voy a comprar problemas o voy a comprar un activo que tenga esperanzas de un crecimiento y esos estados financieros, Claudia, que sean coherentes con esa realidad. Porque una cosa es la contabilidad como tal y otra es la consolidación con esa realidad. Totalmente de acuerdo, Lick, porque en la actualidad pasa mucho el famoso tema de estados financieros y la doble contabilidad más que todo. Así es, correcto, correcto. Entonces, ahí va a haber otro tema, licenciada, cómo vamos a establecer para la ponderación de las acciones, ese valor en libros, ese valor contable o valor comercial. Entonces, y si hay embargo sobre acciones, ¿cuál es el valor real que vamos a cuantificar? Entonces, el estudiante que dice yo estudié Derecho porque no me gustan los números, qué equivocado estaba, qué equivocado está. ¿Por qué? El derecho hay una rama, no es económico y hay que cuantificar. Y O ni fíjese, Lick, siquiera va a poder interpretar un plano, imagínense que es de números, de grados azimut para hacer una desmembración de un inmueble. Son números. El estudiante que no tenga ni la capacidad de resolver un algoritmo referencial, una ecuación, ¿qué va a hacer para poder interpretar esos azimut? Cuando no puede sumar 3 más 4 en un papel, todo lo tiene que hacer una computadora, donde esa competencia no la tiene desarrollada en los números. Es que la ignorancia enciclopédica, es decir, yo estudié Derecho porque no hay números. Ignorancia enciclopédica. Fortaleza que usted tiene. Usted consigue un abogado, ¿cómo le explica a un abogado si vamos a constituir una sociedad corporativa si no entiende de números ni estados financieros, ni distribución? ¿Cómo vamos a hablar de una asamblea donde podamos plasmar temas de aportación de capital y aportación, Claudia, de un bien justo y preciado? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el aporte industrial? ¿Cuál es el activo? ¿Cuándo es una sociedad anónima especial? ¿Por qué no podemos generar una sociedad anónima tipo? ¿En qué casos y por qué es especial? ¿Cuáles son las limitaciones? Claudia, ahorita me voy a meter a otro tema que no lo explican jamás en la universidad. ¿Cómo va a funcionar para determinadas sociedades el oficial de cumplimiento, el compliance? y Es decir, ese tema, he justamente, dado conferencias yo sobre el compliance y todas las sociedades que por disposición de ley obligan a tener no solo bancos, financieras, joyerías, venta de ganado, etcétera. ¿Cuáles son esos protocolos, Claudia? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la vinculación ya no solo con la SAT, con el IBE, con el SIB? ¿Y cuáles son sus consecuencias preventivas y no hacer determinados protocolos y funcionamientos en movimiento, la emisión de facturas, los controles de los perfiles, qué montos van a exceder, cómo vamos a establecer el origen del dinero? Pero sí quiero aclarar a sus compañeros que no viene ninguna pregunta en el examen de lo que estamos todo hablando. lo que acaba de Si decir. no, ahorita no viene ninguna pregunta, pero ese es derecho económico. Sí, la verdad, Lick, Y ante todo, que pongan atención porque jamás en la carrera nadie se lo va a explicar. ¿Sabe qué pasa? Pues la mayoría de profesores no tienen contacto con esta realidad que le estoy trasladando. sí, y fíjese, Lick, que la verdad es que gracias, ¿verdad? Porque en realidad usted como abogado sabe bastante por todo lo que acaba de mencionar y no es cuento, compañeros, todo lo que el licenciado acaba de mencionar, justamente yo lo vivo día a día aquí en mi trabajo. Acá hay una persona que es un abogado directamente para porque esto es una corporación, es un grupo de empresas. Y aquí día con día el abogado tiene que tener contacto con nosotros los financieros para que nosotros les expliquemos
toda la parte financiera y ellos ya puedan hacer contratos, ya puedan emitir acciones, ya puedan hacer inscripciones. Entonces sí, hay, digamos, más que todo es, digamos, tenemos que estar bastante conectados, ¿verdad? Abogados con financieros, pero esto es Totalmente. un rollo. Las finanzas, sí, sí, realmente es el origen de muchas cuestiones mercantiles, Lick. Totalmente de acuerdo. Van íntimamente relacionados, van de la mano. Pero en fin, no se preocupen que no viene nada de esto en el examen. Si no, después van a decir, mire, con la licenciada Claudia estuvieron hablando del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. Imagínense, Claudia, de la penetración a la personalidad jurídica de las sociedades para levantar y entrar al fondo a ver qué es lo que está haciendo la sociedad. Es un tema profundamente difícil. Me pidieron un dictamen sobre eso porque había un tema que entrar a establecer si había fraude de ley por una posible evasión tributaria, Claudia. Imagínense. Y no eran 100 millones, era más el Me tema y imagino. ese dictamen se llevó a proceso. En fin, pero todo va por esa figura que como tal no está regulada, porque se separa el patrimonio de la sociedad al patrimonio de cada uno de los socios considerados. Y en apariencia hay una limitación al aporte del capital que hizo cada socio. En fin, regresemos. Si alguien puso atención, pues le va a servir para su vida. Si lo considera que las matemáticas no tienen relación en derecho o las finanzas, a lo largo de su vida profesional lo va a descubrir que está equivocado. Regresemos a ejemplos de error optativo. Todo surgió por los elementos culturales. Imagínense, Claudia, usted necesita constituir una sociedad, va a buscar un abogado, un notario también, que son diferentes abogado y notario, experto en derecho corporativo. Quiere que le constituya en orden y no solo la sociedad, todas las obligaciones tributarias, pero ni siquiera vas a ver, notario, que ahora son libros electrónicos y cómo funciona el RTU y que de verdad que todavía son los libros antiguos. Yo no sé si usted los conoció, los libros mayores en físico, como eran antes. Y ahora les explico a sus compañeros, todos son libros electrónicos tributarios. La forma de pagar, electrónica, etcétera. Es un cambio que, como estudió la licenciada Claudia para auditora, es diferente a lo que hace hoy. Los diseños curriculares que estudió no es lo que hace hoy. Igual ustedes. Entonces eso obliga a una actualización constante, permanente. Y un buen trabajo genera certeza a un cliente cuando lo cite la SAT. Viene Claudia, hace un mal trabajo, cuando llegue la SAT, vienen las multas que pueden ser millonarias si no les alcanza lo que han ganado usted en 10 años y genera responsabilidad civil. Así que esto no es un chiste, ¿verdad, Claudia? Esto es serio. Totalmente de acuerdo, Luis. Y ningún profesor les va a hablar de eso porque el profesor no tiene contacto con esa realidad. Entonces yo no puedo hablar algo que yo desconozco, ¿no? Pero ya quedan cada uno y muchos temas no es la universidad las que le va a dar los elementos cognitivos. No, no es la universidad. Es esa práctica, ¿verdad, Claudia, que tiene usted en ejercicio de estas sociedades? Regresamos al error optativo. Nos fuimos por esos comentarios, pero no. Entonces, el ejemplo del error de cualidad personal, yo elegí un abogado por estas cualidades, pero cuando observo que no existe, es un error optativo. ¿Por qué? Yo lo contraté bajo estas cualidades intuito personae, cualidades personales. Ese es un error impropio. Yo contraté en atención a esas figuras específicas. Vamos a pasar a otro ejemplo que es muy importante y este va a ser más fácil de comprender. El anterior no está como tal en el Código Civil, pero esta figura sí, y es más fácil de explicar y comprender. Se llama violencia absoluta. ¿Qué implica la violencia absoluta? Hay una divergencia también entre lo declarado y lo querido, pero aquí, en esta violencia absoluta, hay una parte contratante que va a asumir una acción física contra el otro contratante. En el ejemplo que yo les puse con la licenciada Claudia, ¿qué hace? Estamos sustituyendo su voluntad. Mejor vamos a poner el ejemplo a la diferencia, me pone a revolver a mí. Yo soy el vendedor. Ahí me está sustituyendo esa voluntad.
Hay una violencia absoluta, en este caso una violencia física, pero también puede haber una violencia psicológica. Usted firma, no, porque no estoy de acuerdo, me ponen el teléfono al jefe de los sicarios que tienen secuestrado a mis hijos. O firmo, o ustedes ya saben el resto. Y todo lo que estamos hablando no se ha extraído de una novela o de una serie de Netflix o de HBO, son casos de la vida real. No tengo tiempo para explicarlo, pero en los medios ha habido una abundante información de lo que es la banda de los Topacio, el despojo ilegal de inmuebles con una red de corrupción que trabajaban con elementos de registro de la propiedad. Y ahí están presos. No había libertad. Había una serie de actos que llegaron a constituir materia penal. Aquí estamos hablando materia civil, pero estos actos pueden invadir la esfera penal. Esa violencia absoluta, yo arranco esa declaración utilizando una fuerza irresistible. ¿Qué más fuerza irresistible que ella me puso un revólver? ¿Qué más fuerza irresistible de comunicarme al secuestrador? ¿Quién no va a firmar así? ¿Quién no va a firmar con esa violencia? Entonces, el efecto jurídico es que no hay una libertad. Voy a citar rápido otros ejemplos. Se toma la mano de una persona para estampar la firma, o yo le tomo la mano a la fuerza a Claudia y se lo imprimo. Ahí no hay libertad. Segundo ejemplo, se levanta el brazo en una subasta, estamos como compañeros de Claudia pujando. Y por favor, no hay tiempo para explicar, pero Decia, no es el término pujar en sentido literal. Nosotros tenemos que irnos familiarizando con términos propios de la carrera. Porque para hablar popularmente está el chiclero en la facultad, el que vende chicles. Pero ustedes no pueden hablar así. Y si yo le digo pujar, no es que con Claudia estemos pujando, estamos hablando de subasta. Ustedes investigan qué es pujar en una subasta. Yo le tomo la mano para pujar, levantarle la mano tiene una consecuencia. Hay un acto de violencia. Otro ejemplo, ustedes son sometidas a hipnosis o una sugestión, no están en una capacidad mental volitiva de decidir. Alguien bajo una hipnosis no hay libertad. Y ese es un vicio estructural en la formación del contrato. O bien una sugestión. Estoy sustituyendo la voluntad, ¿por quién? Por parte del que está hipnotizando. En la otra sección hay 3 psicólogas y cuando planteé ese caso, qué interesantísimo se dio, porque ellos empezaron a hacer el análisis psicológico y a explicarnos cómo funciona la hipnosis y cómo sustituye el hipnotizador la voluntad del otro. Y en materia penal se han dado hasta la hipnosis para violaciones. Es un tema distinto. Pero ellas dieron la explicación desde la perspectiva científica. Otro ejemplo, las lesiones producidas que induzcan al contratante a emitir su consentimiento. Imagínense yo contrato con otro y antes de que, para obligar a firmarlo, siente una silla y le empiezo a proferir con un cuchillo heridas para obligarlo a que en un momento que firme. Estoy provocando lesiones, aparte la responsabilidad penal que estoy incurriendo. Lo someto a una tortura para presionarlo a firmar. Son ejemplos de sustitución. Otro ejemplo. Una persona analfabeta firma con su huella dactilar un documento porque otra la sujetó y le ha llevado al dedo. Eso pasa todos los días, principalmente en los hospitales, que hay personas que están ya en una situación cerca de la muerte, llegan los hijos, los familiares, y el pobre señor está casi inconsciente y le toman el dedo y hasta el notario llega y cita testigos. Pero la persona no está en capacidad mental y volitiva. Le toman la mano ahí. Está en un estado terminal, su lecho de muerte. Ya ni siquiera consciente, pero le toman la mano. Ahí invalida, ahí hay un vicio en el consentimiento. Hay una anomalía, hay un defecto. Todo lo que hemos hablado se concluye, son vicios, anomalías en los elementos del contrato. A continuación, cambiamos de figura y no la vamos a confundir. Se llama simulación.
la simulación de un contrato. La simulación de un contrato implica, primero, que nos tenemos que ubicar en esta simulación de un contrato. No es un vicio en la declaración de voluntad. Repito, lo que trabajamos anteriormente, todos los ejemplos que dimos de intimidación, de violencia, de error impropio, se llaman vicios en la declaración de voluntad, que hacen ineficaz el contrato. En este momento hablamos de la simulación y aclaro por tercera vez, no constituye un vicio de declaración de voluntad, a pesar que el código en su sistemática, en el artículo 1257, ubica a la simulación como un vicio en declaración de voluntad, pero no lo es. Voy a explicarlo por qué no lo es, a pesar de su ubicación sistemática en el 1259. ¿Dónde se encuentra regulada la simulación? Del artículo 1284 al 1289. ¿Qué es lo que caracteriza a la simulación? Hay un acuerdo simulatorio, mientras que en los vicios de la declaración de voluntad no hay acuerdos. Aquí sí hay un acuerdo simulatorio. Entonces, si viene Adriana y me dice, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el vicio? No está en el acuerdo simulatorio. Lo que tenemos que ubicar es dónde surge el problema estructural. Es que la simulación, si bien es cierto, hay un acuerdo simulatorio, hay un caso de una apariencia, escuchen la palabra, apariencia preconstituida. Pero esa apariencia preconstituida, a diferencia en los vicios de declaración de voluntad, en la simulación, sí es voluntaria. Y ese acuerdo simulatorio tiene una intención de engañar, una intención de ocultar. Por eso es que el significado de simulación proviene de la voz latina simulare, que significa fingir o hacer aparecer lo que no es cierto. Que comprende de este modo dos ideas diferentes. ¿Y cuáles son esas ideas? Primero, el engaño. Ya se dieron cuenta que está muy cercano esta figura a lo que les ha pasado a ustedes en el amor. Esas sonrisas, y solo damas tengo yo aquí, miren, en las cámaras. No puedo ver a los compañeros si les habrá pasado algo, pero todas las damas las hice recordar algunos momentos de su vida. O bien el presente. Y Decia, con esa sonrisa que tiene, dice, me hizo recordar mucho en el pasado y en el presente. Esa se llama interpretación de una expresión corporal. Miren la sonrisa que tiene, de boca a boca, ¿eh? Entonces, y si ustedes ven las figuras, sí son aplicables en el amor. Dice primero, fingir. Ahí dice, el amor está lleno de hipocresía, lleno de falacias y de fingir. De ambas partes, de fingir. Segundo, en unos casos sea lo que es el engaño. Tercero, la mera ficción. Pero ya aplicando el contrato, en el contrato se finge, hay engaño y es una ficción. ¿Cuál es el objetivo de la simulación? ¿Para qué es? Para burlar a terceros, haciéndoles creer en la existencia de algo que no tiene entidad propia, o bien en un disfraz que oculta la realidad, mostrando cosa diferente de lo que es. Ustedes han visto a un payaso que tiene un disfraz
y muestra risa, sonreírse, finge. ¿Y qué sabemos si ese payaso tiene a su hijo en el hospital con una enfermedad irreversible terminal? Pero tiene que trabajar para proveer lo poco que pueda. Ustedes no han escuchado esa frase que dice la filosofía del payaso. Sonreír, engañar, fingir, aunque por dentro yo esté destrozado. El show continúa. Aquel que se le acaba de morir su madre, aquel futbolista que está en un estadio lleno, se le murió su madre antes del partido, tiene que ir a jugar. Su profesión, su compromiso. Así es el contrato en la simulación. Hay una burla a terceros. Hay un engaño, hay fingir. Y ahorita voy a entrar a la mente de la licenciada Claudia. Ella me está pidiendo un ejemplo en su área de la profesión. Y gracias a que uno ha estado involucrado y sigue involucrado en estos temas, le voy a dar un ejemplo de simulación de sociedades. Una sociedad X tuvo su auditoría, fue citada contra la SAT. No está entre las 410, ¿va, Claudia? No, tampoco está en las 410, donde hay un abogado que es representante de más de 100. Ahí hay un indicio. Ahí, solo con eso hay un indicio de fingir, de engañar al fisco. ¿Por Y qué al voy a mismo poner ejemplo de la SAT? contador también. Porque, ¿qué manda? Y el mismo contador Y, también. y no existe el domicilio fiscal. Ese es ejemplo perfecto. No hay un domicilio fiscal, no existe. Bueno, entonces, ¿cómo se configura? Asumamos que nuestra sociedad es 410. Es una sociedad que tuvo una auditoría y la SAT ya encontró hallazgos. Hallazgos en términos auditores es encontrar alguna irregularidad, ilegalidad en materia tributaria. Por ejemplo, una evasión tributaria. No estoy diciendo facturas falsas, que eso ya es materia penal. Bueno, esta sociedad ya la fueron citadas, no pudo desvanecer, no pudo presentar documentos. Entonces lo que viene es, si no paga todas las omisiones, si no es responsabilidad penal y no paga, ¿qué es? No va a ser penal. Por la otra vía tributaria, contencioso tributario, la SAT va a demandar, como no quiso pagar voluntariamente a la sociedad, y hay una figura que se llama embargo precautorio. El embargo precautorio son varios, y en este caso, uno que es fuerte, sólido en el ámbito patrimonial es el embargo de cuentas bancarias. Pueden embargar bienes que estén inscritos a nombre de la sociedad, todo tiene que estar a nombre de la sociedad, en el registro de la propiedad, acciones, etcétera. Entonces ya no se puede disponer libremente de esos embargos. Entonces, el representante legal de la sociedad y sus abogados han estudiado Derecho Civil 4 y acuden a la figura de la simulación. Después voy a explicar al juez que hay dos clases, la absoluta y la simulación relativa. En este ejemplo, acuden a otra sociedad que siempre es parte de ese grupo financiero y simulan una aportación de capital. Y van a hacer una ampliación de capital. Van a trasladar el inmueble, las acciones, los patrimonios que tengan a esa otra sociedad. Pero realmente no hay una contraprestación. Van a simular que hay contraprestación y que por eso está pagando la otra sociedad, pero no hay tal pago. El objetivo es engañar a terceros. ¿Cuál es? La SAT. Segundo objetivo, ya no tener bienes a nombre suyo, con un riesgo que en la figura penal existe el delito que se llama alzamiento de bienes, pero el alzamiento de bienes se puede dar hasta cuando está decretada la medida. En este momento todavía no, pero ya saben el riesgo, que es inminente, a un corto plazo. Trasladan todo su patrimonio a la otra sociedad, ¿para qué? Para que cuando la SAT los demande, ellos crean que no tienen ningún patrimonio y no se les puede embargar. Pero va a iniciar una cantidad de acciones y va a perseguir el íter patrimonial y puede plantear
nulidades contra este tema de aportación, porque es una verdadera simulación. Solo con que comprueben que la otra sociedad no pagó bancarizado el precio, no hay un rastro de cómo establecer el precio y que hay una verdadera simulación. Segundo, que había una obligación previa a la SAT. Eso va a servir, miren, esto lo hicieron para esconder ese patrimonio. Quizá en tema de sociedades es más complicado. Les voy a poner un ejemplo más fácil, más sencillo. Pero vamos a poner a un caballero porque vamos a ver Héctor Tuché. ¿Puede conectar la cámara Héctor Tuché García o solo se conectó y se fue a ver Netflix? O Israel Lemus. No, sí estoy conectado, licenciado. Pero quiero verlo, Héctor. No quiero ver un robot. Bueno, Héctor, como aquí está un caballero, lo vamos a poner solo de ejemplo, no se me vaya a asustar. Ya cité el ejemplo de sociedades, pero para hacerlo más sencillo. Héctor es hipótesis, es muy enamorado. Entonces tiene 6 hijos regados con 6 mujeres diferentes. No lo van a estar oyendo ahí lo que voy a poner de ejemplo, porque son hipótesis. ¿No lo están escuchando por ahí? Bien, aquí está mi esposa. Entonces, joder, entonces ya no vale ese ejemplo. Termina la clase o no termina la clase y cuando todos estamos escuchado empezamos a tirar los zapatos y le va a salir peor el ejemplo que voy a poner. Pero ahí dice su esposa que No son porque ejemplos. Gaby lo conoce bien y sabe que Héctor no es así. ¿Quién es Gaby? ¿Quién es Gaby? La Gaby, la esposa esposa de es Héctor. estudiante y es estudiante nuestra. No, pero es parte del grupo de estudio. Nos apoya. Bueno, entonces el ejemplo que voy a poner no le va a generar problemas a Héctor, ¿verdad? Bueno, Héctor tiene 6 mujeres. Con las 6 mujeres diferentes tuvo hijos. Y ahora las mujeres se han unido y ya le establecieron que viene Héctor. Miren, ahorita Daniel que hablé de futuras demandas de alimentos, se conecta Daniel Sala a ustedes. ¿Será que en la vida existen casualidades? Ahorita que empiezo a hablar de esto, aparece Daniel como dice, por favor, deme el chivo. Buenas noches. No, esta es simulación, no es legal lo que voy a hablar. A tiempo apareció ahí Daniel, mira, está con el rostro de mucha atención. Nunca había puesto tanta atención como lo de ahorita. Falta que diga Daniel con una pregunta. Es que a un mi amigo le pasa esto y mi amigo está preguntando. Esa historia del amigo, nadie se la cree. Es cuando va con un psicólogo, un psiquiatra. Es que una mi amiga le pasó esto. Es pura proyección personal. Cuando usted le diga a un mi amigo, es la persona que lo está haciendo. Bueno, sigamos con Héctor. Tiene 6 mujeres, hijos diferentes. Entonces ya investigaron las mujeres por separado, que Héctor tiene casas, tiene vehículos, tiene patrimonio, tiene puntos, tiene más viajes, tiene todo. Entonces le van a embargar. Porque él ya tienen un niño, tiene 5, 4, 3, 2 años y nunca ha pasado pensión alimenticia. Entonces le van a demandar. Pero como ya Héctor recibió la clase de hoy, viene con Daniel y le hizo, vos mira, fíjate que me van a demandar. Entonces podremos esconder mi patrimonio ante terceros. En estos terceros, ¿quiénes son? Las madres de sus hijos, las 6 mujeres que tienen con sus hijos. Entonces le dice a Daniel, mira vos, ¿me puedes ayudar para simular? Y viene Daniel y dice, sí, hoy por ti, mañana por mí, le dice Daniel. Imagínense, cuando el derecho a alimentos, lo que se está garantizando es el derecho a la vida. Esa es una mala solidaridad masculina que no tiene que existir. ¿Por qué? Porque lo fundamental, ¿cuál es? La vida. ¿Sobre qué se basa alimentos? Sobre la vida. Pero viene Daniel y dice, sí, hoy por ti, mañana por mí. Hoy sos vos, mañana soy yo. Entonces, realiza un acuerdo simulatorio. Los inmuebles simulan un contrato de compraventa con Daniel. ¿Por qué simulan? Están engañando. ¿A quiénes? Al Estado y a las personas que van a demandar. Porque cuando Héctor va a trasladar todo su patrimonio simulando una compraventa, en nombre de Daniel, para que ya queda en nombre de Daniel. Lo que no sabe Héctor es si Daniel resulta más vivo, porque quien hace el acto simulatorio no hay certeza y garantía. En cuestión de días
puede Daniel y vender a terceros. Ahí sí, vender. Ahí sí, vender y recibir dinero de Daniel. Y cuando Héctor le diga devolvémelo, ¿qué le va a volver? Saluda a la afición, le va a dejar. Pero si ya jugó Guatemala el partido, fuera del país, Daniel, con todo el dinero. Ya desapareció de redes, Daniel, lo que menos le interesó es la universidad, porque tiene resuelta su vida, con 10 millones que vendió. Pero regresemos al momento. Viene Héctor, está simulando. No quiere regresar a la compraventa, lo que quiere es esconder el patrimonio. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Con qué finalidad? El día que venga y se plantee el juicio oral de alimentos y las actores se llaman la parte que demanda, que son las madres, pidan el embargo precautorio para garantizar las resultas del juicio. No tiene nada, Héctor. No tiene cuentas bancarias, no tiene patrimonio, no tiene acciones, no tiene absolutamente nada. Ni moto, ni un triciclo a su nombre. No hay nada que embargar, porque todo lo tiene Daniel, ¿va? Ahí hay engaño, hay ficción. No recibió precio Héctor. Es un elemento de prueba para plantear después la nulidad. Se contrató. Hay una simulación absoluta. Pero hay que plantear un juicio ordinario de nulidad de ese negocio jurídico con los elementos de prueba. Sin elementos de prueba, no va a prosperar la acción. Y aquí sí hay elementos. Hubo unas demandas, se acredita que su finalidad era esconder patrimonio, trasladándose a la otra persona, eludir su obligación, un acto en fraude de ley, eludió una norma para aplicar otra, y que al final Daniel no le pagó. Y eso no van a poder probar. Imagínense un precio significativo de inmuebles, no hay forma que Daniel les pagó porque es simulatorio. Entonces, ¿cómo va a haber compraventa si no hay precio? Hay simulación absoluta. Esos son ejemplos, pero no son los únicos. Hay frecuentes que se traslada el patrimonio fingiendo, engañando, declarando algo. Pero aquí sí subrayo algo. Entre Daniel y Héctor sí hubo un acuerdo simulatorio. Hubo un pacto simulatorio con una intención, fingir, engañar, eludir obligaciones con terceros. Es diferente a los vicios de declaración de voluntad. Abro espacio, ¿alguna pregunta? No hemos terminado el tema lo vamos a terminar, primero Dios, el jueves, no sé si nos dé tiempo, pero lo vamos a abarcar el tiempo que haga falta. No hemos terminado el tema, nos faltan Licenciado, figuras. buenas noches. Luis, ¿cómo te fue en el examen? Como te vi feliz frente al pizarrón, asumo que te fue bien. El profesor, el licenciado que me fue a acompañar estaba sorprendido porque a cada uno le dije quién iba a clases, quién no llegaba, se quedó sorprendido. Con lo que estaba a la par tuya, nunca he ido a una clase, se lo fui a decir. ¿No le escuchaste? El Colocho. Sí, el Colocho, ojalá esté en clase. Oí la demagogia, esa es simulación, que solo entra a clases virtuales, dijo. Vamos a ver ahorita, te voy a mostrar qué es simulación. Colocho, ¿podés conectar tu cámara? ¿Ya viste? ¿Ya viste? La afirmación que le fue a decir es que nunca he llegado a una clase y tuve el gusto de saludarlo. Me presenté, mucho gusto, soy el profesor. Y dijo en clases virtuales. ¿Y ahorita mira? Muy está. pila, Lick. De plano solo lee su libro. Pues no he calificado, pero ahí te voy a pedir el nombre del Colocho para ver cuánto va a sacar. Es que es interesante, sin haber ido a ninguna clase. Pero eso sí, suponete que le falten un punto para llegar a la zona mínima. ¿Cuál es el mérito para el punto? Se puede dar 1, 2, 3 puntos, pero uno de los requisitos es la regularidad. En ese caso, ¿qué argumento hay? Sí, es cierto. Yo me confundí en una pregunta, Lick, pero sí la testé. Pero testar no garantiza que la respuesta esté bien. Esos son temas diferentes, ¿verdad? Ah, La técnica es la adecuada. Espero que el contenido esté bien. Pero por lo menos entonces sacas unos tus 2 puntos por el examen, entonces. Ojalá, ya solo me faltan 29 para llegar a mínimo. No, hombre, no, te tienes que ir bien si vas a clases. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Primero Dios. No vas a Mire, estar dando estos ejemplos para dejar mujeres embarazadas y después evadir obligaciones, ¿verdad? Eso no son para no, hombre, eso. no, hombre, Lick, ya me di cuenta que antes de la demanda mejor traslado todo.
No, eso es ilegal y ya lo estoy explicando. Pero ahí yo le doy a la persona hasta los elementos de prueba para probar la simulación. Fíjese, licenciado, que yo vi eso el año pasado en un futbolista multimillonario que él se divorció y iban a dividir, o sea, la esposa pidió la mitad de sus bienes, ¿va? Y que si él ya se lo había trasladado todo a su mamá. Ahí está el ejemplo simulado. Ajá, él todo se lo había trasladado a su mamá. Y aquí Fue tenemos que estudiar cuál es el régimen económico que tenían aplicable, ¿verdad? Si eran gananciales, había una distribución. Si hay una separación absoluta, no hay problema. O sea, sí mejor es separación importante absoluta. tener cuál es el régimen económico. Eso es lo que marca la pauta. Por Sí, eso que pues, yo en clase siempre he dicho, el más justo que ustedes, como no sean notarios y aconsejen, y por supuesto, si yo lo aconsejo, lo tengo que aplicar en mi vida. El más justo, el más ecuánime, se llama separación absoluta. que no lo van a confundir con comunidad Ah, absoluta. no, solo confundir separación con comunidad es como confundir manzanas y peras. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque alguien me dijo, es que es egoísta, no, porque podemos adquirir un bien en el matrimonio. Y que si es así, ambos comparten, aportan copropiedad. Eso no es comunidad, el inmueble. Lo demás es separación absoluta. La Pero más la mayor común es comunidad libertad, ¿cuál ganancial. es? Yo vi con lo que te digo, Luis. ¿A vos te gusta la libertad o te gusta ser esclavo? La libertad, Entonces, si la libertad, yo tengo la puerta, te vas a casar, pero no es de que la puerta esté con 10 candados, con una tranca ahí de hierro. Uno no sabe en la vida que esa puerta la necesitas dejar un poquito abierta para ser libre nuevamente, por X claro. circunstancia. Y los mayores obstáculos en un divorcio es la liquidación del patrimonio conyugal cuando es comunidad gananciales y de la patria potestad. Y eso no lo estoy diciendo porque me lo diga mi libro de familia, porque como abogado litigante, esos son los obstáculos y no quiero decirlo. Y de una parte que no se quiere divorciar puede constituir un chantaje económico, Claro. un Y la chantaje. comunidad ganancial es la que casi la Ni mayoría adopta. pregunta, cuando llega a pedir divorcio, lo primero que uno les pregunta a las personas es, mire, ¿qué régimen? Pues yo no sé, yo solo estaba pensando en la luna de miel, dice. No tienen ni idea, En la noche no de tienen ni, bodas. pero el notario tiene culpa, el notario tiene Claro, que explicarles previamente. Cuando vos preguntás en la práctica, ni siquiera saben qué es eso. El notario claro, tiene hay que que explicarles explicarles. antes. Pero si el notario no entiende, ¿qué va a explicar? Cuando el notario tal vez se casó igual, comunidad de gananciales, ni le preguntaron porque es el machote del acta notarial que aprendió en la Ah, sí. facultad. Entonces, Y, no. y la comunidad ganancial es la más complicada, Por eso, pero depende. Sí, Para vos y para Maya puede ser eso. Pero si a alguien le gusta estar sujeto a esas limitaciones y tener la puerta con 3 candados, es lo mejor. O aquellas personas que dicen, a la fuerza, si no es conmigo, no es con nadie. sí. Hombres y mujeres, Y mucha, enfermizo. Oí, y escuché mil, lo que te digo, enfermizo. No va a dar la explicación de la psicóloga. Los frijoles a la fuerza sirven. no, Y ahí el consentimiento es lo más importante, compartir con alguien que se comparta una felicidad. Pero yo no claro. creo que vos quieras tener ahí a una mujer sojuzgada, es un acto de No, pues, violencia a la fuerza, y eso tu autoestima estaría mal, que sí, no puede estar por su voluntad, solo tiene que estar coaccionado, problema. Es un problema de autoestima. Cuando sí, en es la cierto. vida que la niña de Guatemala murió de amor, eso es lírica, muy bonito, como poesía. Pero viene, por ejemplo, Claudia se va a separar, se va a divorciar, etcétera. Ay, Dios tiene la puerta, la libertad, y con 50 perfiles mejores. Claro. Porque lo que Y ella sabes que, tenía antes de ir a la universidad era un perfil de hombre. Ahora que estudió y que formó, perfil alto. ¿Por qué? claro, Porque no va a haber escalera de una mujer que está arriba de un hombre. Sería el peor error. O sea que claro. antes de ser estudiante, que una mujer o un hombre se fijen en alguien, podrá ser el perfil, pero cuando me vas desarrollando económicamente, profesionalmente, etcétera, tus aspiraciones, el problema sería que tus listados de las reglas ISO serían las mismas. ¿Sí saben qué son las reglas ISO? ¿Ah? Claro. Porque Pero el ser licenciado, humano mucha gente está, evoluciona, pero también hay quienes, vale, va a decir, peor, tengo esto porque peor es nada, ¿va? Sin saber que tiene un mundo de oportunidades.
Como si no hubiera uno. Perdés vos tu novia, tenés 1000 mejores opciones. Ah, por eso mejor estar soltero, Lick. Hay muchas. Sí, la verdad es que uno se vuelve más selectivo, Ahí está, Claudia. ¿Cómo ya usted, uno como tiene una más. profesional y todo, va a querer, no quiero decir la palabra grosera, al que conoció antes de ser profesional? Y va No, ya no. exigiendo. Sus parámetros son otros. Una mujer profesional, independiente, perdone, casi ya ni va a pensar en mujer ya que sabe sus derechos, etcétera. Casi llegan a decir esta frase: mire, prefiero estar. Sola que mal acompañada. Ahí está, no lo quería decir. ¿Por qué? Su Creo que sí. concepción, su formación profesional, su concepto de la vida, sus estereotipos, se vuelven más exigentes. Pero Y sería preocupante que yo tenga mi mismo estereotipo y que piense el que hace 20 años el que yo quería, cuál era mi príncipe azul. Ahí sí sería un problema, porque no he evolucionado. No he evolucionado y sigo pensando como hace 20 años, pues. Y al final, de amor se podrá comer. No es la respuesta. No, Dice un dicho que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, porque de amor no se vive ni se come. Por eso dije la niña de Guatemala. Pero hay quienes también tienen el derecho de estar ahorita en un mundo de esa química de felicidad, de bonito, y de ver unicornios azules que también tienen su derecho. Y licenciado, pero disfruten. la mayoría de Hablando de personas, unicornios, si se aparece aquel, ustedes. licenciado, pero es que yo creo que la mayoría de gente que se casa no sabe ¿cómo se le dice? ¿Cómo se Las Los, casaron? O sea, obligaciones que los implica. tipos de ajá, régimen que los existen. tipos de régimen no sabe, la mayoría de personas no saben Es porque que el muchas notario personas, que autoriza no lo sabe y no lo explica. Ahí está el gran yo siento problema. que Entonces se yo está creo que es metiendo a un importante. gran conflicto de gananciales. Ahora viene Claudia y me puede decir, ¿en todos los casos hay problemas gananciales? No, cuando no tienen ni la caja donde caer muertos, no hay nada que liquidar, pues solo deudas, ¿va? Ahí sí. Da igual qué método tienen de gananciales, si no tienen ni la caja de muertos, no hay nada que liquidar, ¿verdad, Claudia? Yo estoy hablando en los términos de que por lo menos hubo algo de comunidad gananciales, pero si no hay Licenciado, pero si solo están deudas, casados en común de gananciales y hacen un divorcio porque ambos están de acuerdo y la eso no exime jamás la obligación de alimentos ni deja de liquidarse el patrimonio conyugal. Eso se llama estoy dando y asesorías gratuitas a ustedes. Lo que pasa es Yo que no ahí doy se ven asesoría gratuita, esto no es capitulaciones de la clase, matrimoniales. pero termino con esta asesoría gratuita. haces- En la demanda de divorcio voluntario hay una figura que se llama el convenio, las bases del divorcio. Y si es voluntario, si hay hijos, ahí tienen que establecer cómo va a quedar el régimen de patria potestad, porque es voluntario. Y segundo, ahí se establecen las bases para liquidar el patrimonio conyugal. Por eso es voluntario. Y eso hoy hay un juzgado especializado que la libertad se tiene en 8 días, inscrito en RENAP. O sea que nadie va a poder decir, un proceso de 20 años, no, pero es voluntario. Distinto es la cosa cuando es por causa determinada. Uno quiere seguir a la fuerza, repitiendo conductas violentas, enfermizas a la fuerza, y se va a oponer a un juicio, diciendo, si no Licenciado, es conmigo, es con nadie. No te vayas con la otra. no, que se vaya. Pero ya terminamos hablando de derecho de familia, ¿eh? Pero ahí sí también tiene que ver con contratos, licenciada Gramajo. ¿Por qué? Porque va a haber liquidación de patrimonio conyugal. Y las capitulaciones son contratos de patrimonio. Todo depende si hay patrimonio. Si no hay nada, solo deudas, es otra situación. ¿Por qué lo veo preocupado, Daniel? No, eso precisamente No está preocupado. no, lo que tenía No. duda es lo que usted decía, porque por ejemplo, normalmente, bueno, yo sí he tenido dos cuestiones de ¿Cuántas demanda. mujeres ha tenido usted, ves? Eso no se pregunta, Lick. La cuestión es de que Es alto. Se dan cuenta de un alto. Ahorita vamos a ver como si estuviéramos en un debate. Con esta respuesta de Daniel, si yo fuera el fiscal en materia penal,
ya tengo la respuesta. Él no dijo el número, pero desde el momento que le preocupa y quiere esconderlo, quiere decir que la cantidad es altísima. Sí, Altísima. En un debate, en un interrogatorio sí se maneja. ajá, pero la cuestión es cuando uno se presenta voluntariamente, como Siga, ustedes pues, pare de sufrir, siga. va. Cuando uno se presenta voluntariamente, no hay necesidad de, por ejemplo, el embargo de bienes, porque yo tenía una amiga que precisamente... Ah, eso de la amiga, se dan cuenta que les dije, No, se dan no, cuenta que les dije, tengo mi amigo, o tengo mi amiga, esto es personal. no, y No es La que de, jale ninguna confianza. amiga, dígalo, a mí me pasó y nadie lo va a condenar ni nadie lo va a juzgar. no, de hecho le voy a Pero comentar. tampoco nos va a vocear, ¿verdad? Que la amiga, No, que no, mi no, amiga. y hay una testigo aquí en el grupo, o sea, la licenciada Nínive. Nosotros No la seguimos. meta en sus clavos a ella. Ella está feliz ahí, mire, no quiere meterse en ningún problema de No, no, testigo. No Muy nosotros, es, bien lo conozco. no, oiga, ¿sabe por qué ese testigo lo bateré en un juicio yo? No es un testigo idóneo. ¿Por qué? Porque hay amistad entre ellos. Entonces, se puede impugnar en un tribunal. no, no, Bueno, no. lo dejo terminar. Dígame, El Daniel, punto ya es no que, va a por molestar. ejemplo, en mi caso, yo, o sea, yo me he presentado voluntariamente en las demandas, en 2 demandas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo sí he Pero visto en el... celebra convenio de pago, es diferente. Vaya, Comparece, es que el convenio de pago no es incumplimiento. Hay una vaya. forma de pago. Uno se presenta y ahora lo que usted decía, Pero porque yo... presentarse no quiere decir que uno asuma la obligación. La obligación persiste. Es como una tarjeta de crédito, ¿va? Se debe una gran cantidad, en lugar de mandarme, voy y firmo un convenio de pago. No es de que la obligación desaparezca. Ah, no, no Es una desaparece. forma de pago especial. Pero, por ejemplo, yo he visto en el caso de, sí, o sea, eso sí es real, no es que lo invente, no me pasó, sino una amiga se divorció, pero ella le puso una garantía de la demanda de pensión alimenticia al ex esposo, digamos, ¿verdad? O sea, tienen 2 niños y le pidió, por ejemplo, un terreno en garantía de que por lo de la pensión alimenticia. Eso sí es apto así, porque, por ejemplo, usted, como usted mencionaba, que viene alguien, puede venir y decir, por ejemplo, que Héctor me trasladara todos sus bienes. Vaya, ahí no hay, en ese caso, no hay ninguna garantía, pero es legal eso que pueda, Sí, por ejemplo, pedir si la no garantía. tienen nada de cómo pagar alimentos, aunque sea el inmueble, ¿va? Y hay que evaluarlo, justipreciarlo, etcétera. Pero sí Termina, procede. termina el Imagine proceso. que él esté desempleado, que sea alcohólico y tenga el inmueble, hay un principio de interés superior del niño. Lo que haya se va a ejecutar. Vaya, termina el proceso, el niño cumple los 18 años, digamos, terminó su obligación. Entonces ya no ¿Qué hay es niño, el pueblo? ya no hay niño. Aquí vamos a hacer los conceptos etarios que establece la ley Pina. Niño es hasta 14 años. Ajá. 14 años, es que tenemos que hablar con propiedad. 14, 17, adolescentes. Va, 18 termina. años, mayor de edad. No, pero sí tienen que tener cuidado en esa clasificación. Para efectos, se me dice, Daniel, ¿por qué es importante eso? Para efectos del derecho penal, la edad es clave. Es clave. Maneja agravantes en unos casos específicos. ¿El parentesco es importante? Claro, hay tipos penales por el parentesco también. O sea, por eso es que los invito a que tengamos cuidado en los términos que se usan en el derecho. Ya no es niño. 18 años hasta la virginidad perdió hace 8 años. Sigamos. Es que este link, mira. ¿Qué? Y la, Pero niño, la dice Daniel, a los Castellanos, 18 años. ¿Cómo que no la llegamos hasta los Castellanos, 18? ¿Cómo? Tuvimos quienes llegamos hasta los 18, 20. Pero yo ni siquiera la foto que tiene atrás se lo está creyendo. No, yo lo que, entonces mi duda es, en ese caso, cuando está la propiedad en garante, regresa sin ningún efecto. Depende. Si él empieza a cumplir su obligación, sí. Ah, sí, él termina, por ejemplo, yo de todos mis hijos, yo ya tengo ya uno ya mayor. El otro año cumple uno ya a los 18 años. Claro, Entonces, como papá sí le puede llamar él a sus hijos que tienen 18 años y 19 años, como papá, claro. Entonces yo asumo que Daniel le dice a su hijo de 19 años, nene, y no, que se lo diga frente a los amigos. Bueno, hasta serviría un perfil psicológico para el mayor de edad, que le diga frente a los amigos cómo va a reaccionar. Se lo acepto que se lo diga ahí Daniel en casa con amor de padre,
pero se lo va diciendo frente a un círculo social. A mí en lo particular, a esa edad, no me hubiera gustado. ¿A vos, Luis, te gustaría que te dijeran, nene, frente a tu círculo social? Ya con 20 años. No, yo A no mí los me dicen trato así. bebele. ¿Cómo? A mí me dicen bebele, weón. Pero es por el tamaño, Alex. También, Solo falta, me recuerda que hay historia, bebé, bebé, bájate de ahí, te vas a caer. Hagan memoria de Navales. esa historia, hagan memoria de esa historia, no lo voy a repetir. No. Sí sabes de qué estoy hablando, ¿va, Luis? Ah, sí, me acuerdo, Lick. Fue hasta meme eso. Hacerlo por la nena, decía. Así es. Conclusión, Daniel, hay que cumplir con la obligación de la forma que exista patrimonio. Ah, no, en mi caso, pues ya tengo uno que ya salí de Ah, la. entonces ese es caso suyo, no es de una su amiga. No, no, no. Perdón, es que sí, yo En mi confundí. caso, no, en mi caso, Creí haber escuchado que era una sí, amiga. es que le comentaba, yo en mi caso en ningún momento dejé garante, porque yo pues he Ah, cumplido. entonces es usted. No, es que lo que le comentaba, Es que yo estoy un poco en el ya caso cansado de la este, jornada. a Ya mí oigo cosas que me no quedaba debo. con la duda era, por eso le preguntaba yo, por ejemplo, los jóvenes cumplen 18 años y la duda es, por ejemplo, cuando le exigen, porque a mí, la mamá del segundo, sí me pidió un terreno que yo tengo en la costa y me dijo, Ah, yo quiero ese terreno. entonces no era su amiga. No, 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 es que en ese caso, a mí sí pero yo le dije, pero yo estoy cumpliendo. Sí. Y yo, en mi caso, he cumplido hasta acá. Incluso me demandaron, me visitaron hace como 2, 3 meses que yo no estaba cumpliendo. Pero yo llevé mis recibos porque la persona yo le pasaba un poquito más de lo que tenía yo fijado en pensión alimenticia. Y Muy como la bien. persona, pues cuando yo me enteré ya tenía pareja, alguien más, entonces yo regresé a dar lo que a mí me corresponde por ley. Por ejemplo, me tenían 2,000 quetzales, 1,000 por cada niño. Entonces yo a la persona le daba un poco más, entonces me puso una demanda que yo no estaba cumpliendo. Pero le dije, pero si a mí me tienen estipulado, son 1,000 por cada niño, yo llevé mis recibos y pues el juicio no tuvo ningún efecto, pues. Pues ella Entonces, está mal asesorada, que no le conviene a usted que ella me conozca. pues estudia ahí en la facultad también, pero creo que Pues lleva ocho voy a años de la repetirle, no le carrera. conviene que ella me conozca, porque yo sí iría con todo y lo que se llama la figura que no conoce el abogado de ella, se llama un juicio de aumento de pensión alimenticia. Eso es la vía civil, pero si mi cliente me buscara, escuchen lo que les digo. Yo ya no me iría por la vía civil. ¿En qué caso en ley penal? Claro, hay un principio constitucional que por deudas no hay prisión. Vaya, pero si todo el tiempo yo he cumplido con lo Ah, pactado, no, cuando incumpla, dije yo, cuando incumpla. Ah, En el caso de incumplir, pero es que el incumplir se llama un juicio ejecutivo. Voy a ejecutar la sentencia en materia civil. Yo me no, no. iría, Es que en caso de a mí- incumplimiento, escuche, se oye grosero lo que voy a decir, yo lo meto preso. sí, A pero pesar que la Constitución establece que por deudas no hay. pero es que en mi Pero caso, Claudia yo no le gusta, está bien, no es el caso suyo, estoy hablando no, en caso yo no tenía X de deuda. incumplimiento, no hablo de usted, no hablo de Yo usted. no tenía deuda, sino en todo caso ella, De porque yo acuerdo, recibí. de acuerdo. ¿Qué manda ya? Es que ya Daniel ya empezó a plantear su caso gratuito aquí, licenciada, No, es que pero Sí, uno no es el caso de él, sino el caso de la amiga, dice. de la amiga. Yo pensé que Sí, de la las amiga. damas me iban a preguntar cómo es la vía procesal que yo he utilizado, a pesar que es deuda alimenticia. No lo quieren saber, no les puede servir asesorando a alguien. Bien, Sí, licenciado, sí, ya la nos queremos. interesa. Apliquen la ley de femicidio. La violencia puede ser eso no, la mayoría se van a la vía civil. La violencia puede ser por 3 ámbitos: La económica. física, la psicológica y aquí van a invocar la económica. Eso sí, su cliente no tiene que ser aquellas mujeres que al verlo preso se ponen a llorar y son las primeras que están en calabozo, arrepentidas, porque este delito es de acción pública. Y eso, de 10 mujeres que presentan la denuncia, 9 están arrepentidas. Usted es el malo que lo metió preso. Ustedes, y ahí están llorando en la carceleta. Claro que tiene que haber incumplimiento. vaya, o sea, tiene. No prima facie.
no prima facie, ¿verdad? Pero ese ya es una explicación de femicidio, ya no, es diferente. O sea, no es tan sencilla la cosa como antes. Usted no se en preocupe si usted está al qué día, ya. artículo te Pare de basa- en sufrir, qué ya. artículo te basa para hacer penalizarlo Pues económicamente? con gusto yo le puedo dar una asesoría, solo que tengo un arancel por hora, ¿va? Celi. ¿Cómo va a estar dando asesoría gratuita? Yo no tengo ninguna obligación de dar asesoría gratuita, vaya al bufete popular. No, Bueno, pero estamos entendiendo. pasen buenas noches, cuídense, hasta luego. Qué lindo.